El golpe en la puerta fue de esos que te hacen encoger el estómago, un envoltorio autoritario y brusco que llevaba el peso de un problema inminente. No esperaba a nadie, y cuando miré por la mirilla me encontré con la imagen de un hombre con un traje de aspecto caro agarrando una carpeta gruesa detrás de él, de pie con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción estampada en su rostro. ¿Era Karen? No era solo una Karen cualquiera. La Karen, la autoproclamada reina del H-Chai, el azote del vecindario, el equivalente humano de una alarma de coche que no se apagaba. Mi mano dudó en el pomo de la puerta, pero la abrí ya sabiendo que lo que fuera que estuviera a punto de salir de sus bocas sería ridículo y exasperante. El señor Walker, el abogado, comenzó a ajustarse la corbata de esa manera excesivamente dramática que sugería que pensaba que estaba a punto de pronunciar el discurso más importante de su vida. Estoy aquí en nombre de la Asociación de Propietarios, para notificarle formalmente sus continuas violaciones de las normas de la comunidad. Ha ignorado múltiples avisos y se tomarán medidas legales si no cumple. Karen, apenas capaz de contenerse, dejó escapar un suspiro exasperado antes de interrumpir. Déjame hacer esto simple ya que claramente tienes problemas para seguirlas. Reglas. Vives en este vecindario, lo que significa que estás sujeto a las regulaciones de la JOI. Y nosotros, ella gesticuló ampliamente como si estuviera hablando por todo el mundo. No toleramos a los dueños de propiedades deshonestos que piensan que pueden hacer lo que quieran. Parpadeé y luego parpadeé de nuevo y dejé escapar un suspiro lento por la nariz porque esperaba cierto nivel de estupidez. Pero este era un nuevo récord incluso para Karen. Di un paso adelante con los brazos cruzados mirando primero al abogado, luego a Karen y luego de nuevo al abogado. Te das cuenta de que no pertenezco a la HOA, ¿verdad? El abogado se aclaró la garganta hojeando el documento. Nuestros registros indican que tus registros están equivocados. Interrumpí. Soy dueño absoluto de esta propiedad. Fue construida antes de que este vecindario existiera. Su JOI se formó después de eso. Nunca me inscribí. Nunca acepté nada, y por mucho que disfrute de estas pequeñas visitas de sus entusiastas, miembros de la Junta, sus reglas no se aplican a mí. Karen soltó una risa aguda. El tipo de gente que hace cuando cree que sabe algo que tú no sabes. O eres una de esas personas que crees solo porque no quieres. Sé parte del JOI, puedes vivir. Aquí gratis, así no es como funciona. Cariño en el momento en que vives. Aquí aceptas nuestras reglas. Así es como funciona la civilización. Me froté las sienes ya sintiendo la migraña formándose. Karen, ¿te escuchas a ti misma? Estás diciendo que por el simple hecho de existir en esta tierra estoy de alguna manera ligado a una organización a la que nunca me uní. Es como entrar a un restaurante al azar y exigir a la gente que pague por una membresía a la que nunca se inscribieron. Así no es como funciona nada. El abogado, sintiendo que esto iba mal, se aclaró la garganta de nuevo. Esto no es una cuestión de preferencia personal. La Asociación de Propietarios tiene autoridad sobre esta comunidad y tenemos documentación. Legal que lo declara, documentación legal que no significa nada para mí. Interrumpo, muéstrame un documento donde haya firmado algo que me vincule con tu Asociación de Propietarios. Karen se burló negando con la cabeza. No importa si firmaste. Algo, las reglas son. Las reglas. La miré fijamente por un momento y luego estallé en carcajadas. Ni siquiera fue intencional. Simplemente no pude evitarlo. Lo absurdo de la situación, la confianza inquebrantable de alguien que no tenía ni idea de cómo funcionaba la ley, era demasiado para Karen. Mi cara se puso roja. ¿Por qué te ríes? Porque esto no es una locura, dije entre risas. En serio, estás aquí con un abogado tratando de intimidarme para que siga reglas que ni siquiera sé. ¿Aplican a mí y realmente crees que esto va a funcionar? El abogado, ahora visiblemente incómodo, volvió a mirar sus papeles, probablemente cuestionando sus elecciones de vida. Karen, sin embargo, no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Esto funcionará, porque tengo todo el apoyo del hoy. Ya hemos votado para imponer multas y si no las pagas, pondremos un embargo en tu propiedad. En ese momento dejé de reír. Un embargo en mi propiedad, repetí entrecerrando los ojos. No puedes poner un embargo en algo que no te pertenece, Karen. Eso no solo está mal, es ilegal. El abogado se movió torpemente. Bueno, eso es una cuestión de interpretación. No, no lo es, dije rotundamente. Sabes que no lo es y si realmente intentas hacer algo así tomaré acciones legales contra el JOI y contra ti personalmente. La expresión engreída de Karen vaciló, pero todavía tenía ese brillo de delirio obstinado en sus ojos. ¿Crees que eres tan inteligente?, se burló. Pero la Asociación de Propietarios siempre gana, siempre veremos qué tan duro eres cuando te estás ahogando en multas, suspiré volviendo adentro.
Está bien. Haz lo que creas que debes hacer, Karen. Solo no llores cuando te salga el tiro por la culata, y con eso le cerré la puerta en la cara, y 2 segundos después escuché a Karen gritar. ¿Acaso me dio un portazo? Me alejé sacudiendo la cabeza. Esto fue solo el comienzo. Si Karen pensó que podía obligarme a someterme, le esperaba un despertar muy, muy rudo. Karen no era del Ole Postpolz, tipo que acepta la derrota con gracia. En todo caso, cerrarle la puerta en la cara solo alimentó el retorcido sentido de autoridad que creía tener menos de 24 horas. Después me recibió un sobre nuevo pegado agresivamente a mi puerta principal. Marcado con un membrete de aspecto oficial, era una lista de infracciones, cada una más absurda que la anterior. Mi césped era media pulgada, demasiado largo. Mi camino de entrada era de un color no autorizado. Mis contenedores de basura fueron visibles. Durante más de 20 minutos después de la recolección, la lista continuaba, cada viñeta goteando con el tipo de petty tonterías que solo un borracho de su propio poder imaginario podría conjurar. En la parte inferior, en negrita, estaba la multa. Total de $4,000 que debía pagar de inmediato. La miré genuinamente impresionado por la pura audacia de todo esto. $4,000 por vivir mi vida exactamente como lo había hecho durante años antes de que estas personas aparecieran y decidieran que gobernaban la tierra. No iba a dejar pasar esto. Pero conocí a Karen lo suficientemente bien como para darme cuenta de que confrontarla directamente sería una pérdida de aliento. Ella prosperaba en el conflicto, se alimentaba del drama, y si le daba la satisfacción de una discusión, lo convertiría en alguna narrativa en la que era la víctima de un renegado sin ley, empeñado en destruir el tejido moral del vecindario. En cambio, tomé la carta, la escaneé y se la envié por correo electrónico a mi abogado, quien sospeché que ya estaba cansado de lidiar con este circo, pero aún encontraba suficiente diversión en él para seguir ayudándome. Su respuesta llegó rápidamente. Esto es una broma, ¿verdad? Diles que tomen sus multas falsas y se las metan. Sonreí, pero antes de que pudiera componer una respuesta educada pero directa, escuché el inconfundible sonido de la voz de Karen resonando en mi patio delantero. No sé por qué él piensa que es especial, le estaba diciendo a alguien. Su voz goteaba con una exasperación exagerada. Esta es una comunidad y las comunidades tienen reglas. No es justo para el resto de nosotros, propietarios trabajadores, si él puede hacer lo que quiera como una especie de forajido. Me asomé a la ventana y la vi de pie con un pequeño grupo de miembros de la junta de la asociación de propietarios haciendo gestos salvajes hacia mi casa como si fuera un edificio condenado que amenaza con reducir los valores de las propiedades. Con solo existir, uno de los miembros de la junta, un hombre mayor que parecía arrepentirse profundamente de lo que las decisiones de vida lo habían llevado a este momento, murmuró algo que hizo que Karen resopló en voz alta. No me importa si técnicamente es dueño del terreno. La puta tiene la responsabilidad de mantener el orden. Si no cumple, tenemos que escalar. Escalar. Esa fue una elección de palabras interesante. Había lidiado con las payasadas de Karen antes, pero algo me decía que estaba a punto de llevar esto a un nivel completamente nuevo. No tuve que esperar mucho para descubrir cómo a la mañana siguiente una grúa apareció frente a mi casa. El conductor salió con aspecto vacilante, mientras Karen estaba de pie a su lado con los brazos cruzados, observando como un halcón. «Tienes que mover tu vehículo», dijo el conductor, aunque no sonaba particularmente convencido de sus propias palabras. «Órdenes de la Asociación de Propietarios». Suspiré. Me pasé una mano por la cara. «¿Y cuál es exactamente la infracción?» «¿Aquí?», pregunté, ya sabiendo que cualquier respuesta que viniera después iba a ser ridícula. El conductor miró a Karen, quien inmediatamente saltó. «Tu coche ha estado estacionado en el mismo lugar durante 3 días. Eso es de nuevo. Pautas de la comunidad». La miré esperando el remate que nunca llegó. «Karen», dije lentamente, «es mi entrada». Ella se burló y la comunidad tiene reglas sobre que los vehículos se dejen desatendidos durante periodos prolongados. «Es mi entrada», repetí enfatizando cada palabra como si estuviera explicando física básica a una roca particularmente terca. «No es una calle pública, no es un estacionamiento comunitario, mi propiedad privada». Karen puso los ojos en blanco. «Estás siendo difícil a propósito. Solo mueve el auto y no tendremos que escalar más las cosas». Me volví hacia el conductor de la grúa. «¿Te das cuenta de que si tocas mi auto estás cometiendo un robo? ¿Por qué Karen no tiene autoridad legal sobre mi propiedad?» El conductor parecía aún más incómodo, cambiando de pie a pie. «Creo que necesito hacer una llamada». Se retiró a su camioneta mientras Karen echaba humo a su lado, susurrando furiosamente en su teléfono. Unos minutos después, la grúa se fue sin siquiera tocar mi vehículo. Sin embargo, Karen estaba lejos de terminar esa noche. Justo cuando me estaba preparando para lo que esperaba que fuera una noche tranquila,
Mi timbre volvió a sonar. Esta vez era un oficial de policía. Karen estaba detrás de él con el tipo de expresión de suficiencia que me decía que pensaba que finalmente había ganado, señor. Dijo el oficial sosteniendo un portapapeles. Recibimos una queja de que estaba invadiendo la propiedad de la HOA y se negaba a desalojar. Dejé escapar un suspiro lento luchando contra el impulso de reír con incredulidad. Soy dueño de esta propiedad. Dije por lo que parecía la 100ª vez. No es parte de la HOA, esta es mi tierra. Puede verificar los registros usted mismo. El oficial dudó, claramente no queriendo estar involucrado en cualquier disputa vecinal que se estuviera desarrollando. Aquí se giró ligeramente hacia Karen. Señora, ¿tiene algún documento legal que demuestre que esta propiedad pertenece a la O? Karen farfulló pillada con la guardia baja. Bueno, no, pero es parte de la comunidad, debería seguir las reglas de la comunidad. Así no es como funciona esto, dijo el oficial frotándose la sien como si pudiera sentir la migraña formándose. Se giró hacia mí, señor. Si lo que está diciendo es verdad, entonces este es un asunto civil y no hay nada que yo tenga que hacer cumplir. Aquí asentí. Es verdad, y agradecería que esta tontería parara antes de que empiece a presentar cargos. Por acoso. Karen jadeó dramáticamente como si la acabara de abofetear en la cara. Asterisco acoso, asterisco cómo se atreve. Estoy tratando de mantener la integridad de este vecindario. El oficial suspiró. Señora, si sigue llamándonos por disputas, que no son delitos reales, usted podría ser la que enfrente consecuencias legales. Eso la calló por un momento, pero mientras el oficial se alejaba se inclinó bajando la voz a un susurro furioso. ¿Cree que esto se acabó? ¿Esto es solo el principio? Sonreí bien, me encanta desafío, y con eso cerré la puerta de nuevo, sabiendo muy bien que Karen ya estaba planeando su siguiente movimiento. Karen era el tipo de persona que no sabía cuándo rendirse, y esa era exactamente la razón por la que estaba a punto de perder de la manera más espectacular posible después de su intento fallido de remolcar mi auto, después de que la policía se hubiera marchado sacudiendo la cabeza ante sus tonterías y después de haber dejado explícitamente claro que no estaba atado por su dictadura imaginaria. Supe que no había terminado, Karen. No era del tipo que acepta la lógica, la razón o los hechos legales, era del tipo que dobla la apuesta, luego la triplica y luego lanza una rabieta completa. Cuando la realidad no se doblega a su voluntad, y por supuesto, justo cuando pensé que finalmente podría haber aceptado la derrota, recibí un aviso oficial pegado a mi puerta. No era otra multa falsa ni una carta pasivo-agresiva que enumeraba las violaciones de la comunidad. No, esta vez Karen había ido con todo. El documento afirmaba que la puta estaba colocando oficialmente un gravamen en mi propiedad por cuotas impagas y el continuo incumplimiento de las normas de la comunidad. Lo miré durante un largo rato, casi esperando que salieran cámaras ocultas de los arbustos y revelaran que esto fue una broma elaborada. Pero no, Karen en realidad lo había hecho. Había presentado un gravamen fraudulento contra mi propiedad. Sabía que no tenía fundamentos legales para hacer esto y sabía que esto se derrumbaría en el segundo en que fuera impugnado. Pero el puro descaro fue casi impresionante. Casi en lugar de enojarme. Respiré hondo y sonreí porque Karen me acababa de dar la oportunidad perfecta. Para terminar con esto de una vez por todas, llamé a mi abogado, quien al escuchar lo que había hecho dejó escapar un largo suspiro de agotamiento y simplemente dijo que era hora de que él supiera. Yo sabía que esto ya no era solo mezquindad. De la asociación de propietarios, esto era Karen entrando en territorio legalmente procesable y estaba a punto de asegurarme de que se arrepintiera. Presenté una demanda contra la asociación de propietarios y Karen personalmente por fraude de acoso y colocación ilegal de gravamen, pero no me detuve allí. También me comuniqué con las noticias locales porque por mucho que quisiera justicia legal, también quería que todos vieran a Karen humillarse públicamente y funcionó de maravilla el día de la audiencia judicial. Karen entró con la misma confianza engreída que siempre tenía, completamente inconsciente del desastre que la esperaba. Se pavoneó hacia la sala del tribunal como si ella estuviera a punto de entregar personalmente un decreto del cielo. Su cabeza se mantenía alta, su expresión rebosaba de importancia personal. Pero luego, cuando miró a su alrededor y vio las cámaras, sí, cámaras de noticias reales, su sonrisa vaciló un poco. Esa fue la primera grieta. La segunda llegó cuando vio a mi abogado de pie junto a mí, tranquilo, sereno y más que preparado para desmantelar todo su caso. La tercera y última grieta llegó cuando el juez echó un vistazo al expediente del caso e inmediatamente frunció el ceño. Comenzaron los procedimientos y mi abogado no perdió el tiempo. Expuso los hechos con claridad, metódicamente y con el tipo de precisión que no dejaba lugar a los delirios habituales de Karen,
Presentó los registros de propiedad que demostraban que mi tierra nunca fue parte de la vivienda. Mostró los múltiples avisos que Karen me había enviado, cada uno más ridículo que el anterior. Incluso reprodujo una grabación que había tomado de nuestra última interacción donde Karen admitió directamente que no tenía ningún reclamo legal, pero creía que debía seguir las reglas de todos modos. Cuando terminó, el rostro de Karen había pasado de engreído a pálido. Su confianza se desmoronaba con cada pieza de evidencia innegable. Luego llegó el turno de Karen. Defenderse. Y fue un desastre. Ella trató de argumentar que los acuerdos comunitarios anulaban las escrituras de propiedad. El juez la detuvo de inmediato, su tono ya bordeaba la molestia. Luego ella giró alegando que mi negativa a seguir las reglas de Hoy estaba dañando la integridad del vecindario. El juez ni siquiera la dejó terminar esa oración antes de interrumpirla nuevamente, recordándole que las leyes de propiedad no operan sobre los sentimientos. Finalmente ella trató de afirmar que la inclinación era una acción de cumplimiento necesaria para mantener el orden. Ese fue el punto de ruptura. El juez se inclinó hacia adelante, su expresión se oscureció, le preguntó directamente si tenía alguna base legal para la inclinación. Karen, por primera vez desde que la conocía, dudó. Bueno, ella tartamudeó. Quiero decir que vive aquí. Tan obviamente el juez levantó una mano. Así no es como funcionan las inclinaciones. Usted presentó una reclamación fraudulenta contra su propiedad. Eso es ilegal. Silencio por primera vez. Karen no tenía nada que decir, abrió la boca. Luego la cerró. Luego la abrió de nuevo, como si estuviera tratando de dar existencia a algún tipo de explicación, pero no le quedaba nada que hilar no más. Autoridad fabricada detrás de la cual pudiera esconderse el juez, se volvió hacia mi abogado que ya estaba preparado, presentó el demanda que presenté contra la Asociación de Propietarios y Karen personalmente. Detalló el acoso, las multas fraudulentas, los intentos ilegales de remolcar mi auto y ahora la inclinación que realmente podría haber afectado mi propiedad si no hubiera luchado. El juez no dudó y el fallo fue rápido. La inclinación se validó de inmediato. La Asociación de Propietarios fue multada considerablemente por intentar hacer cumplir reglas inexistentes a un no miembro. Karen, personalmente, fue declarada responsable de acoso y fraude. Se le ordenó pagar daños y perjuicios que, considerando los problemas por los que me había causado, no eran insignificantes, y justo cuando pensé que no podía mejorar, el juez tomó una decisión final dada la naturaleza de este caso. Dijo que su tono era mesurado pero firme, y las repetidas acciones legales sin fundamento tomadas contra el demandante. También estoy emitiendo una orden de restricción contra la señorita Karen. No debe hacer más contacto directa o indirectamente con el demandante con respecto a este o cualquier otro asunto relacionado con la Asociación de Propietarios. Karen jadeó. Fue el jadeo más fuerte y dramático que jamás había escuchado. El tipo de sonido que alguien hace cuando se da cuenta por primera vez en su vida de que las acciones tienen consecuencias. Comenzó a protestar, pero el juez simplemente golpeó su gavel señalando que el caso había terminado. Las consecuencias fueron gloriosas. La Asociación de Propietarios ahora enfrenta multas y humillación pública. Gracias a la cobertura de noticias, rápidamente se distanciaron de Karen votando para eliminarla de la Junta por completo. Aparentemente incluso sus compañeros tiranos de la Asociación de Propietarios tenían un límite, y ser destrozados legalmente en televisión en vivo. ¿Fue eso? Karen despojada de su poder imaginario. Se enfurruñó en el fondo mientras los otros miembros de la Junta intentaban salvar la poca dignidad que les quedaba al vecindario, que en su mayoría se había mantenido al margen de este lío. Finalmente también se volvió en su contra. Las personas que una vez la toleraron, ahora susurraban sobre ella en los pasillos de las tiendas de comestibles, la miraban de reojo en los eventos comunitarios, y mi favorito personal comenzó a ignorarla deliberadamente en las reuniones a las que se suponía que ya ni siquiera debía asistir, y yo celebré no por despecho bueno, tal vez un poco por despecho, pero principalmente por alivio. Karen había pasado meses tratando de romperme con sus reglas falsas e intimidación mezquina. Pero al final solo se había destruido a sí misma, mi propiedad seguía siendo mía, mis derechos intactos, y lo mejor de todo, nunca más tuve que escuchar su voz chillando sobre los estándares de la comunidad una semana después. El caso es que recibí una última pieza de correo del JUI, pero esta vez no era un aviso, una multa o una demanda. Era una carta formal de disculpa firmada por los nuevos miembros de la Junta que habían asumido después de la espectacular caída de Karen. Me aseguraron que nunca más me molestarían e incluso incluyeron una pequeña tarjeta de regalo como ofrenda de paz. Me reí, negué con la cabeza y la arrojé sobre el mostrador.